Hoy he sacado varios grandes aprendizajes de productividad porque he estado realizando unas landing page. Bueno, te lo cuento porque creo que es bastante interesante y te puede ayudar a ahorrar mucho tiempo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima. Comenzamos. Básicamente he estado creando landing page, unas páginas muy sencillas para cada uno de mis podcasts. Te pongo en las notas del episodio 2 ejemplos de 2 de ellas, aunque he creado para mis 10. Creo que son de las 10. Tengo 12 en total. El podcast privado... No, 11 landing page. Tenía ya una creada, la de grandes aprendizajes, y he creado una con el mismo diseño para el resto de ellas. ¿Cómo lo he hecho? ¿Y qué aprendizajes he sacado? Básicamente, uno de los grandes aprendizajes es utilizar una plantilla a partir de la cual crear el resto, no empezar cada diseño de cero. Esto es muy importante a la hora de diseñar o a la hora de hacer cualquier cosa. Si vas a lanzar un podcast, saca esos pasos que has creado, que has sacado, de donde los has sacado o que has seguido, básicamente, para crear un podcast y síguelos para los siguientes, mejorándolo si puedes. Con el tema del diseño web, lo mismo. Si tienes una página web o varias creadas, utiliza una plantilla de la que partir. En mi caso, había elegido y había tardado cierto tiempo en elegir esa plantilla a partir del plugin Threadleads. Te lo dejo en las notas del episodio. Es un plugin de pago que yo utilizo para crear landing page. Páginas en las que hay un único objetivo y que utilizo para newsletter, para los podcasts o para distintos fines, o para subir una masterclass o cosas así. Perfecto. Esto nos ahorra un montón de tiempo cuando vamos a crear contenido, crear algo, muchas veces con un diseño o de una forma muy parecida. Y este es un gran aprendizaje, porque vas a ahorrar muchísimo tiempo, en lugar de partir de cero. Segundo gran aprendizaje. Subir todas las portadas a la vez a WordPress. A la hora de crear estas landing page, tengo que utilizar esa portada, esa imagen de cada uno de los podcasts. Y lo que empecé a hacer fue buscar en Google, descargarlo. ¿Qué pasa? Que esto tardó tiempo porque quería buscar un tamaño más pequeño. Estaba siendo muy poco productivo. ¿Qué hice? Entrar en mi archivo donde tengo las portadas y con el botón derecho en Mac tengo una opción de ver accesos directos. Y hay muchos accesos. Uno de ellos me permite directamente desde el Mac comprimir una imagen. Y esto hace que ya el tamaño sea uno de los que elijo. Me da 4 opciones, elijo el tamaño que creo que es 640 por 640, así ocupan mucho menos y son del tamaño necesario. O por ejemplo para eliminar el fondo de una imagen y que salga una persona solo y quitar todo el resto. Con el Mac lo puedes hacer, botón derecho en la imagen y directamente creo que son accesos directos y ahí eliminar fondo. No necesitas ninguna otra herramienta. Si no conocías esto, te estoy ahorrando mucho dinero, porque algunos están pagando por esto, y mucho tiempo, porque no tienes que subir el archivo, esperar, descargarlo, sino que es botón derecho y te lo hace en 2 segundos. Y esto es importante, porque si tenemos que ir, editar, luego volver, crear la imagen, ¿no? Esto está relacionado directamente con la ley de Carlson, que en el episodio 87 te hablé sobre las 9 leyes de la productividad y que conocerlas te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. La ley de Carlson viene a decir que interrumpir tareas iguales hace que se tarde mucho más. Por tanto, primero edito y genero todas esas imágenes, las subo a WordPress, después todas a la vez, y luego cuando tengo que necesitarlas a la hora de crear esta landing page, ya no tengo que ir, crearla y volver, crear otra landing page, ir, crear esa imagen, editarla y volver, sino que ya las tengo todas preparadas para, con un clic, añadirlas. Por otra parte, tenía que añadir un código HTML con el reproductor y con los botones de cada aplicación del podcast. Pero esto ya lo había creado en su día. Estoy reutilizando contenido para no tener que hacerlo de cero. Y esto es importante, tener esa visión de futuro y saber aprovechar los recursos previos. Como ya lo había subido a mi página, a borjagiron.com/podcast, ahí tengo todos los podcasts ahí con el código y con el reproductor y con los botones para que se acceda a cada una de las aplicaciones de podcast, a Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, etc. Y esto es justo lo que he aprovechado para ponerlo en estas landing page. Y por último, tener previamente la descripción
para añadirla en la meta description y de cara al SEO me viene bien. Y esto me he metido en Spreaker también para hacer un seguimiento de qué podcast iba creando la landing page y cuáles no. Y por otra parte, esa pequeña descripción que ya cuando había creado los podcasts había utilizado para elegir esos textos, sacar ideas y ponerlos en una frase para que aparezca en la meta description. Este es un campo de cara al SEO. Si no sabes el posicionamiento web, te recomiendo que escuches mi podcast SEO para Google o que hagas el curso de SEO dentro de triunfacontublog.com. Y por último, la ley del esfuerzo. Según iba creando más landing page, más optimizaba mi tiempo y menos tardaba. Y además me daba cuenta de ciertos errores, como esto. Digo, esto estoy repitiéndolo y estoy volviendo, tiene que haber un proceso mejor. Así que ya lo hago y me edito todas las imágenes, todas las portadas y las hago a la vez. Si es 2 o 3 casos no pasa nada, pero si estás repitiendo una misma acción una y otra vez, estos ajustes harán que ahorres muchísimo tiempo. Y ya sabemos que el tiempo es dinero. Y por último, a la hora de grabar este episodio, tenía que grabar para la semana que viene. Digo, bueno, ya lo hago el lunes. Lo iba a procrastinar, lo iba a dejar para otro momento. Pero he dicho, ¿por qué no grabo 2 episodios, uno del podcast SEO para Google y otro del podcast Productividad Máxima? Como me he ido apuntando un montón de ideas a lo largo de todo el tiempo, casi siempre me saco ideas y me las apunto en la aplicación de notas, donde lo tengo organizado por distintas carpetas para cada podcast, luego organizado también por aquí por los episodios, y los que no he grabado que son ideas les pongo un circulito rojo para saber que son ideas previas para luego crear el episodio. Como ya tenía, y además esto del aprendizaje era algo reciente, me lo había apuntado, directamente he podido crear estos episodios sin tener que procrastinar y así ya tengo la semana más libre. O para grabar más episodios para siguientes semanas, o por ejemplo voy a empezar a hacer entrevistas a los alumnos, bueno, no alumnos, a la gente de la comunidad de emprendedores. Estos son grandes aprendizajes que puedes aprender, que puedes empezar a poner en práctica en tu negocio, en tus tareas diarias o en tu vida. Y así sacarás más tiempo, multiplicarás las horas de tu día. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por escuchar el podcast Productividad Máxima. Recuerda, únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Así podrás ahorrar miles de horas y miles de euros no cometiendo errores que estás cometiendo ahora porque tú no eres capaz de verlos. Y cuando nos juntamos todos los lunes en la sesión del Mastermind, ahí es donde vemos, nos damos cuenta y nos ayudamos para mejorar nuestra productividad. Recuerda, en serio, únete ahora mismo porque el día 1 de abril subirá de precio. borjagirón.com/comunidad y va a subir mucho. Así que únete ahora porque mantendrás el precio para siempre. borjagirón.com/comunidad. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y herramientas para mejorar tu productividad. Y si te ha gustado este episodio, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas o un comentario que puedes dejar en iVoox y también desde Spotify. Me ayudarás a seguir creando episodios completamente gratis y te ayudarás a ti, porque así recibirás todo este contenido gratuito. Y también puedes acceder a todos mis cursos de marketing digital desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.